Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y por poder participar una vez más en este ciclo de capacitaciones que brinda el Colegio de Bioquímico y que, bueno, desde hace muchos años hemos tenido la oportunidad de presenciar y en algunos casos también de ser disertante o de colaborar en la organización. Hoy tenemos, digamos, la posibilidad de presentar algo muy importante que se está viviendo y que no se ha dejado todavía de notificar y que es la parte de sarampión o este evento de notificación obligatoria que es sarampión. Así que vamos a dar un poco de conceptos sobre qué hay de sarampión hoy en día, cuál es la vigilancia y básicamente cuál es el rol del laboratorio, el rol del bioquímico con esta patología. Cuando nosotros hablamos de sarampión, a ver, sabemos que ante todo tenemos que hablar de un grupo de enfermedades o de procesos infecciosos que normalmente los conocemos como EFE o enfermedad febril exantemática. No podemos hablar de sarampión en forma aislada, en forma solitaria, sino que tenemos que hablar de este grupo de enfermedades febriles exantemáticas, en donde van a entrar cuatro etiologías o cuatro agentes etiológicos muy importantes, que es el virus de sarampión, virus de rubiola. Estos dos son inmunoprevenibles con vacuna. Bueno, acá le falta la B a la rubiola, ya lo vamos a corregir, disculpen. Luego tenemos parvovirus humano B19 y herpes virus humano o el herpes 6. Entonces, cuando hablamos de sarampión, sí o sí tenemos que hablar de enfermedad febril exantemática para poder ingresar en el tema y poder ver qué consideraciones, qué es lo que debemos hacer principalmente cuando vigilamos sarampión. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia que existe entre el grupo de las enfermedades febriles exantemáticas en cuanto a su definición clínica, lo que es un sospechoso de sarampión y lo que es un sospechoso de rubiola. Hablamos en general o en términos generales de la enfermedad febril exantemática como aquellos pacientes que presentan fiebre con una temperatura axilar de 38 grados o más y que presentan exantema. Esa es la definición clásica, no tenemos que buscar otro signo o síntoma. Es una definición muy sensible porque nosotros debemos captar la mayor cantidad de pacientes para que ingresen en la vigilancia de sarampión. Pero a esto también se le suma todo paciente en donde el profesional de salud sospecha sarampión o rubiola. ¿Qué quiere decir esta parte de la definición? Si yo tengo un pedido de laboratorio que me pide alguien del equipo de salud, y fíjense que esto no es exclusivo de los médicos, porque hablan del equipo de salud, puede ser derivado por un agente sanitario, personal de enfermería, o el mismo bioquímico puede sospechar sarampión porque tiene fiebre y exantema, y pide sarampión, automáticamente hay que hacerle todo. No podemos nosotros excluir la necesidad de realizar determinaciones bioquímicas para sarampión si alguien lo solicita. O sea, sí o sí se deben hacer. Ahora, cuando hablamos de la sospecha de sarampión específicamente, se va a definir como un sospechoso de sarampión como un paciente de cualquier edad, acá no nos importa si son niños, adultos, ancianos, en donde tengan fiebre de 38 grados o más, exantema, más cualquiera de lo que se conoce como triple catarro, que puede ser el catarro nasal, el bronquial o el conjuntival, o sea, la agüita blanca que por ahí vemos que salen de las fosas nasales, que tienen la conjuntiva o que tienen ese catarro bronquial importante. Es lo que se conoce como triple catarro y que es muy patognomónico de sarampión. Pero hoy, luego que ha sido eliminado de muchas regiones del mundo, donde se han hecho campañas muy importantes de vacunación, es muy probable que los casos típicos no los encontremos. Por eso tenemos que tomar la primera definición, que es una definición general y muy sensible. Esta es una definición específica de sarampión. Si yo me referiría o utilizaría solamente esta definición de sarampión, perdería muchos casos
por ejemplo, de rubeola o muchos casos de parvo o de herpes. Entonces yo tengo que utilizar la definición general. Y el paciente que se sospecha rubeola es aquel paciente que tiene fiebre o exantema y que además presenta linfadenopatía cervical posterior y puede estar acompañado, ¿no?, de artralgia o de artritis. Entonces, como verán, para sarampión hepatognomónico el triple catarro es exclusivo de él y lo hace específico de sarampión. Pero para rubiola yo ya voy a tener ganglios en la zona cervical posterior y esto puede ir acompañado de artralgia o de artritis. Acá lo hace específico de rubiola. Vuelvo a repetir, la definición que utilizamos en los equipos de salud desde el punto de vista de la vigilancia es una definición amplia, muy sensible y que tiene que abarcar a todas las enfermedades febriles exantemáticas. Y para eso necesito dos parámetros: fiebre de 38 grados o más y presentar exantema. ¿Por qué investigar sarampión? Justamente porque en el mes de marzo tuvimos un alerta epidemiológico desde el Ministerio de Salud de la Nación de un caso confirmado de sarampión importado en la ciudad de Buenos Aires. Este paciente, bueno, vino del exterior, presentó un cuadro típico, fue analizado, estudiado, en donde se confirmó el sarampión. Esto nos lleva nuevamente a tener que realizar los bloqueos. Es muy complicado trabajar con sospechosos de sarampión. No es un trabajo en donde nosotros tomamos una muestra, mandamos al laboratorio positivo o negativo y se termina la historia. Realmente es muy complicado hacer todo el proceso y, como verán, hay que trabajar con diferentes días y desde el momento que surge una sospecha de sarampión tenemos 30 días por delante para trabajar con ese caso, no se termina en un solo día. Para entender de qué se trata el sarampión, conozcamos de que es una enfermedad viral. El virus del sarampión pertenece al género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. No va a ser esto una charla virológica, eso se lo vamos a dejar a los especialistas en virus, que hay muchos y saben muchísimo y son excelentes haciendo el diagnóstico. Yo más les voy a dar una mirada desde un integrante de los equipos de respuesta rápida que existe en la provincia, que tengo la ventaja de ser bioquímico y, bueno, y a su vez realizar trabajo de epidemiología con esto, así que, bueno, por eso podemos conjugar esos dos temas. Es un virus que antigénicamente es muy estable, es a RNA, quiere decir que no hay muchas mutaciones, sino que acá se hablan de linajes, y los linajes son importantes conocerlos para poder saber de qué parte del mundo está viniendo ese brote o este caso. Estos linajes van a ser diferenciados en distintos genotipos del virus salvaje, y también a nosotros nos va a ayudar a poder diferenciar en casos de fiebre y exantema postvacunal ante la vacuna antisarampionosa, para poder diferenciar de que se trata de un efecto postvacuna y no de un caso de sarampión. Tenemos vacuna a partir del año 1963 con la vacuna antisarampionosa, que era virus inactivado o atenuados, para de uso exclusivo en niños, que esa vacuna ya no se encuentra en uso actualmente. Hay otra. Actualmente se utiliza una vacuna a virus vivos de sarampión hiperatenuados, que derivan de la cepa original de Moston Zagreb, y que tenemos dos presentaciones. Una es la triple viral o la triple vírica, que tiene 3 componentes virales: sarampión, parotiditis y rubiola, y la otra es la doble vírica, que va acompañado de sarampión y rubiola. Esto es importante conocerlo porque nosotros como bioquímicos, cuando tomamos una muestra de sangre, nuestro paciente que nos va a consultar, que va con un pedido médico, con una ficha epidemiológica, necesita que nosotros también lo orientemos, y para eso tenemos que saber que no es lo mismo obtener una muestra de sarampión en un niño de 6 meses que en un niño de 1 año y 6 meses. ¿Por qué? Porque el niño de 6 meses no va a estar vacunado, porque la primera dosis de la antisarampionosa se coloca al año de vida. Entonces acá es importante, en este periodo de vida del niño, antes de que reciba su primera dosis,
de que su mamá esté vacunado. Entonces, porque vamos a tener anticuerpos protectores hasta el noveno mes de vida del niño. Entonces, esto lo tenemos que tener bien presente. Un niño de 5 años, 6 años, básicamente tiene que tener 2 dosis. Niños que hoy en día tienen 6 o 7 años tienen que tener un refuerzo del 2018 y así sucesivamente. Y sabemos que todas las personas que nacimos antes del año 65 nos consideran inmunológicamente activos porque seguro que todos ya tuvimos sarampión. Entonces, en esa época no había vacunas y prácticamente todos fuimos contagiados por sarampión, o la mayoría. Entonces, es importante conocer de que este virus es un virus que está dentro del grupo de las inmunoprevenibles, que la primera dosis se coloca al año de vida, que en este primer periodo de vida vamos a tener anticuerpos protectores de la mamá, por lo tanto la mamá tiene que estar vacunada correctamente. Entonces, eso a mí me ayuda cuando voy a hacer una primera toma de muestra, saber qué es lo que yo estoy obteniendo, enviando, y también es parte nuestra ayudar a completar esa ficha epidemiológica, porque yo puedo mandar, mira, tengo este niño que tiene 1 año y 4 meses y no está vacunado, y ese es un dato epidemiológico sumamente importante, porque no es lo mismo que tener una fiebre con exantema en un niño de 1 año y 4 meses vacunado que no vacunado con el sarampión, y eso nos puede dar la pauta cuando nos mandan el tubito con el suero, que nos digan, ojo, que mira que este niño no está vacunado. Las características clínicas que va a tener el sarampión propiamente dicho es que es una enfermedad vírica que se transmite de persona a persona por vía respiratoria, que puede estar presente en secreciones nasofaríngeas, en sangre y orina. Por lo tanto, van a ser las 3 muestras de laboratorio de elección que nosotros vamos a obtener para investigar etiológicamente si tengo sarampión o no. El único huésped que tiene esta enfermedad es el ser humano, por lo tanto, nosotros tenemos que, cuando trabajamos con la cadena, para cortar la cadena epidemiológica, tenemos que hacer aislamiento de estas personas, aislamiento respiratorio principalmente, una cuarentena, aunque en ese término actualmente no nos gusta mucho, pero realmente hay que aislarlos, deben evitar que estas personas deambulen de un lugar al otro, hasta que nosotros tengamos la confirmación de que no es un caso de sarampión, porque es altamente contagioso. Tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, con un promedio de 14. Sabemos que sarampión contagia 4 días antes y 4 días después del exantema. Por lo tanto, aquí digamos, el síndrome capital no es la fiebre, sino que es el exantema. Por eso cuando nosotros teníamos los brotes de Zika, en donde Zika arrancaba con exantema, era muy importante que algunas de las muestras de Zika, que entraban como sospechosos de Zika, fueran estudiadas para sarampión y se descartaran que no sean sarampión en el caso de que fueran Zika negativo. Entonces nosotros nos tenemos que grabar bien esto. Cuando hacemos el interrogatorio, cuando estamos por obtener la muestra de sangre, no, mamá, ¿cuándo comenzó la fiebre del niño? Sí, es un dato importante, pero el dato más importante es, mamá, ¿cuándo papá o quien lo lleve al niño, a la persona, cuándo comenzaste con el exantema? Porque el inicio del exantema es el que a mí me dice 4 días antes y 4 días después a quién contagié. Y voy a obtener los 21 días previos para saber de dónde me contagié. Entonces, el valor y el dato del exantema es clave para saber de dónde me contagié y a quién contagio. Y este virus se mantiene en el ambiente durante mucho tiempo, prácticamente 2 horas luego de que se ha retirado el paciente con sarampión y queda suspendido en el ambiente. Vemos que mantiene, por ejemplo, este gráfico que muestra, por ejemplo, cuando tenemos virus de ébola y se eliminan por vía respiratoria, hasta prácticamente 1 metro, 1,5 metros pueden estar presentes, se disemina, en cambio virus de sarampión, pero pasan tranquilamente los 3, 4 metros, y que sabemos que una persona puede contagiar al menos a 9 personas que no estén vacunadas.
Entonces la relación es sumamente importante, contar con buenos esquemas de vacunación y buenas coberturas poblacionales. Y si a su vez hay personas no vacunadas en el grupo, nosotros sabemos que de cada 10 personas, 9 de cada 10 personas no vacunadas, 9 pueden adquirir el sarampión si están en contacto con un caso y no han tenido las medidas adecuadas de protección o de aislamiento respiratorio. Hasta acá todo bien con esto, pero bueno, veamos a ver de qué se trata el cuadro clínico que presenta este sarampión. Básicamente en sarampión vamos a encontrar dos grandes periodos o momentos. Uno es el prodrómico, el inicio, que dura entre 2 y 4 días, en donde vamos a ver que el paciente está con fiebre alta, conjuntivitis, catarro nasal y bronquial. Y luego van a aparecer las manchas en la piel, que son del tipo máculas eritematosas, morbilliformes, y que comienza en la zona retroauricular y la cara, extendiéndose luego al resto del cuerpo y que dura de 3 a 7 días. A esto puede estar acompañado, por ejemplo, con unos puntitos blancos abultados que se conocen como manchas de Kopling, que tienen aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de diámetro, que son blancas y están sobre una base eritematosa, rojiza, sobre todo en la mucosa bucal, y que se van a encontrar en un 50 a un 80% de los casos. Esta es la clínica, digamos, característica de aquellas épocas en donde todavía no se había erradicado el sarampión. Nosotros debemos haber visto en los años 90, todavía había sarampión, 94, 96, se presentaban algunos brotes todavía de sarampión. La inmunidad que se obtiene al adquirir la enfermedad es de por vida, y luego luego de una infección por virus salvaje. Y en el caso, como habíamos dicho recién, en los recién nacidos, hasta el 9º mes, entre el 5º y 9º mes, vamos a tener anticuerpos protectores maternos. Aquí tenemos, bueno, algunas fotos típicas de cómo se presenta el sarampión. Comienza en la zona de la cara y luego se extiende al tronco y a las extremidades. Este es el sentido en el que migra el exantema en el sarampión. Acá vamos a tener algunas manchitas de Kopling, acá creo que hay otra, acá tenemos manchas de Kopling, bueno, y tenemos el sarpullido que le llaman, el eritema maculopapuloso, bueno, son fotos típicas del sarampión. Y habíamos dicho que teníamos varios momentos, habíamos visto 2, y el tercero, el momento poerupción, en donde pueden sobrevenir las complicaciones. O sea que cuando el niño, la persona, está súper brotada, lo cursa como una enfermedad benigna, en general es una enfermedad benigna, pero poserupción podemos tener ciertas complicaciones. Estas complicaciones pueden ser del tipo respiratorio, con laringitis, sinusitis, otitis media o neumonía. También podemos tener algunas alteraciones neurológicas como encefalitis aguda, 1 en 1000 casos, convulsiones, secuelas de sordera, y eso está muy acompañado con virus rubiola, que sabemos que virus rubiola tiene un nototropismo bastante importante, y justamente síndrome de rubiola congénita lo tenemos que investigar y bueno, y hablar, que quizás eso sea para otro tema, porque bueno, no nos podemos avanzar a abarcar ese tema. También podemos tener diarrea, miocarditis, púrpura trombocitopénica, sobreinfecciones bacterianas, una panencefalitis esclerosante aguda, algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central por infección de virus persistente, y la letalidad va a estar entre 1 y 3 por 1000 por complicaciones respiratorias y neurológicas, y la mayor mortalidad se presenta en personas menores de 5 años y en mayores de 20 asociados a malnutrición e inmunosupresión. Eso no lo estamos viendo hoy en día, como les decía, ya hace mucho tiempo que no tenemos estas situaciones de sarampión, eso se ve en los brotes, por eso hay que mantener la vigilancia bastante alta. Esta es la curva, la cinética que tienen los marcadores de la infección por sarampión. Lo primero que se va a ver es la viremia. La viremia va a durar los primeros días hasta el 5º o 6º día.
si es por cultivo o por aislamiento. Luego tenemos, digamos, también podemos encontrar el virus principalmente en orina hasta los 14 días, ya lo vamos a ver bien eso en un gráfico. Tiene la ventaja de que tenemos a los pocos días de iniciar la fiebre y el exantema, los anticuerpos tanto IgM como IgG, y lo primero que nosotros dosamos es IgM. Por eso es muy importante saber que en el momento de la consulta, de la primera consulta, se debe obtener la primera muestra. O sea, el paciente se debería ir del servicio de salud en donde está consultando y donde se está sospechando sarampión, ya con una primera muestra de sangre, básicamente obtenida. Bueno, este mapita que puse acá a la izquierda muestra los diferentes centros que hay en todo el país, en toda la América, perdón, que son los centros de referencia y que ya vamos a tocar ese tema próximamente. ¿Cuál es el rol del laboratorio básicamente en todo esto? Es mantener una vigilancia activa en todo lo que es la fase de eliminación de sarampión y rubiola. En donde se van a realizar determinaciones que están estandarizadas para descartar o confirmar las infecciones agudas, tener un reporte oportuno o los resultados en forma oportuna, mantener estándares de calidad para saber si realizamos pruebas como IgM o aislamiento, PCR, poder identificar los linajes, para saber cuál es el genotipo que está circulando, y trabajar activamente en reuniones del análisis de situación de sarampión y formar parte de esos equipos ERRA, que seguro que muchos deben haber recibido los que trabajan principalmente en el área de salud pública. Un radiograma donde invitamos a la formación de los equipos ERRA, que son equipos de respuesta rápida, y donde el bioquímico es clave y es fundamental para que forme parte de ese equipo y participe. Básicamente cuando se realiza el diagnóstico, y acá vamos bien a la parte nuestra como bioquímicos, tenemos dos tipos de pruebas serológicas y pruebas virológicas. El primer grupo vamos a encontrar, por supuesto, la respuesta inmunológica. Entre ellos va a estar el diagnóstico de IgM, IgG, por métodos de ELISA, la IgG pareada, que es muy importante para saber si hubo un salto importante de anticuerpos para ver si hay infección, y test de avidez, que es parecido a de otros test que se realizan para poder determinar IgG. En pruebas virológicas está el aislamiento viral, que es clave, y eso lo realiza el Laboratorio Nacional de Referencia. Las PCR, que están, digamos, son determinaciones de primera línea actualmente, y luego del COVID, quién no tiene para hacer una PCR, y luego está la secuenciación y la identificación del genotipo y del linaje. Entonces, es muy importante, y acá vamos a insistir mucho, en que las muestras deben ser de calidad. ¿Dónde tenemos nosotros en la provincia nuestro laboratorio provincial de referencia? Funciona en el Hospital Público Materno Infantil. Actualmente se han renovado los referentes temáticos. Antes estaba la doctora Cristina Baira, que ya se jubiló y a quien le mandamos siempre un saludo porque trabajamos muchísimo con ella y durante muchísimos años hicimos excelente trabajo y participamos en muchas reuniones de los equipos ERRA, así que bueno, hoy está jubilada. Y en su reemplazo tenemos la doctora Liliana Rotini y la doctora Mariel Lorena Morales, que ellas son nuestros referentes temáticos actuales. Cuando hablamos de temáticos, son los referentes que tocan, desde el punto de vista de la vigilancia de redes por laboratorio, la temática de las enfermedades febriles exantemáticas, sarampión y rubiola. Acá tienen sus números de teléfono, mail por si quieren hacer consulta, y los horarios en donde se reciben muestras del sector público o privado, porque sarampión es gratuito para muestras tanto del sector público como del privado. Eso tiene que quedar bien aclarado. Hay 4 tipos de muestras que se tienen que derivar al laboratorio. La primera es la de elección, es la muestra de suero.
Las muestras de suero se van a obtener, como sabemos perfectamente, obtener 3 a 5 mililitros de sangre en un tubo seco. Acá recomendamos que preferentemente ese tubo sea nuevo, donde se va a exudar el suero sin que se le meta la agujita, ni que se dañe nada, que no tenga hemólisis, y de allí se separa el suero. Y la primera muestra se toma en el momento en que nosotros tenemos el primer contacto con el paciente. La segunda muestra se va a obtener al 5.º día del inicio del exantema. Ahí pueden haber algunas diferencias porque dependiendo la situación epidemiológica, el lugar, podemos dar algunas recomendaciones, que sea al 6.º, pero básicamente tiene que ser al 5.º día. Y puede haber una tercera muestra, que eso hay que ver si es necesaria o no, 14 días después de la primera. Entonces, porque a veces estos son dudosos, no se saben, sobre todo si el niño está vacunado, en donde nosotros tenemos que pedir una nueva muestra. Todos sabemos que estos se separan en tubos plásticos con cierre hermético del tipo Eppendorf, u otro tubo que tenga una tapa que cierre bien, que sea rosca, con identificación del número de muestra, el paciente, la fecha de toma de muestra. Sabemos que nosotros cuando obtenemos en el laboratorio la sangre entera, lo primero que tenemos que hacer es centrifugar y luego separar el suero y refrigerarlo y mandarlo al laboratorio provincial de referencia, que es donde se realiza el diagnóstico inicial. Y acá le pongo que es para públicos y privados. Entonces, si a un privado entra una sospecha de sarampión, se deben comunicar con estas direcciones y con la Dirección de Epidemiología para que se intervengan sobre el caso. La segunda muestra es el hisopado nasal y faringio o el hisopado nasofaringio, que por lo general ya la tomamos cuando se ha tomado la primera muestra del suero. ¿En qué consiste? En escobillar con un hisopo de nylon, dacrón o poliéster con mango plástico. No tienen que ser los hisopos de madera con torunda de algodón, tienen que ser los mismos que usábamos para el COVID. Se escobilla bien la pared posterior de la faringe o mucosa nasal para obtener una cantidad importante de células epiteliales. Este hisopo se coloca en un medio de transporte viral, MTB, que es el mismo que hemos utilizado durante todo este tiempo para COVID. Y si no contamos con ese medio de transporte, podemos usar solución fisiológica parenteral que esté estéril, por supuesto, ¿no? ¿Cuándo se van a recolectar? Estas muestras se recolectan hasta el día 7, posterior al exantema. Se coloca el recipiente que se utiliza, por supuesto, en los medios, el hisopo estéril de dacrón, poliéster o nylon con mango plástico y el tubo MTB y o el de solución fisiológica. Esto se debe mantener refrigerado, de esa manera se debe conservar hasta la remisión de las muestras. Y si nosotros tenemos, digamos, no podemos enviar las muestras, estamos en lugares muy alejados y sabemos que van a pasar más de 48 horas, lo que se hace es agitar 10 segundos si no tenemos un vortex, en un agitador a mano, se retira el hisopo y se envía eso. Si pasa más tiempo, entre menos 70 y menos 20 grados, o menos 20 grados. Ante cualquier duda, consulta en este aspecto, nosotros les pedimos que se comuniquen con nosotros para que veamos la manera de agilizar este tema, porque bueno, no todos van a contar con freezer de menos 70 o de menos 20. El transporte debe ser refrigerado y esto lo envían, todo lo enviamos nosotros al Laboratorio Provincial de Referencia y ellos se encargan de enviarlo al Laboratorio Nacional. Nosotros tenemos que enviar todo al laboratorio del Hospital Público Materno Infantil. La otra muestra de elección es la muestra de orina, donde vamos a juntar entre 5 y 10 mililitros. Eso es lo que tenemos que enviar. Lo que nosotros le pedimos al paciente es que nos remita una muestra en frasco estéril. Esta muestra se puede tomar desde el momento de la sospecha y hasta 14 días desde el inicio del exantema, por eso tenemos ahí bastantes días para juntar las muestras de orina. ¿Qué es lo que se hace? Esto se vuelca en un tubo plástico estéril con tapa rosca, rotulado.
con identificación y se envía al laboratorio. No enviar el frasco estéril, el frasco primario, sino que tenemos que pasarlo a un tubito del tipo Falcon que tenga una tapa rosca y enviar eso. Y hay que cerrarlo bien y tratar de que no se derrame y que no tenga pérdidas. Las muestras de orina no se deben diluir en medio MTB, se deben mantener refrigeradas y también si van a pasar más de 48 horas para el envío de las muestras, nosotros debemos hacer una centrifugación de una parte de orina, retirar este sobrenadante y guardarlo. Vuelvo a repetir, cuando pase esto, nos comunicamos con el laboratorio de referencia y ellos nos van a ayudar, digamos, a resolver el tema más rápidamente porque las muestras tienen que llegar en forma urgente al laboratorio provincial y ellos son los que la condicionan porque si no tendríamos que estar congelando, descongelando y eso sería muy complicado. Y esta también sirve para aislamiento viral y PCR. La última muestra es el aspirado nasofaringio, que es parecido al aspirado que realizamos en los menores de 7 años, que por lo general lo realiza el personal de enfermería con una sonda K30 o 33. Yo personalmente nunca he tomado un aspirado, así que no, siempre lo han tomado el equipo de enfermería o algún médico que estaba en la guardia y ellos nos entregan y bueno, nosotros por supuesto tenemos una pregunta. ¿Mandamos con la sonda? No. El aspirado se tiene que volcar en un tubo con medio MTB o solución fisiológica para que mantenga una buena conservación y eso es lo que nosotros debemos enviar. Nuevamente la última parte, si nos vamos a demorar mucho en la entrega o en el envío de estas muestras, tendríamos que congelarlas. Nos comunicamos con el laboratorio y ahí vemos qué es lo que sucede. Entonces, viendo un resumen, vemos que el aspirado nasofaringio y los hisopados nasofaringio, o hisopados faringios o hisopados nasales se toman en los primeros 7 días, desde el día 0, que es el día del exantema. La orina hasta el día 14 desde el exantema y el suero hasta el día 30. Entonces fíjense que cuando nosotros, como les comentaba recién, cuando tenemos un paciente sospechoso de sarampión, tenemos 30 días por delante para pedir muestra, investigar y trabajar. Hay algo cierto, si un paciente ingresa por la parte privada, seguramente tendrá contacto con el equipo de la parte privada en la primera muestra, pero ya el resto de las muestras termina todo pasando al sistema público, porque todas las muestras tienen que estar a cargo de salud pública y son gratuitas para el paciente. ¿Cómo se confirma un caso de sarampión? Se confirma básicamente con una IgM positiva, que es específica. Acá no hay errores, si puede ser o no puede ser. Lo único que si el paciente ha sido vacunado, no vamos a saber si esa IgM es por la vacuna o no. Por eso es importante saber cuándo tuvo la vacunación. El otro criterio para confirmar es la seroconversión o un incremento significativo de los títulos de IgG en sueros pareados, tanto en la fase aguda como en la convaleciente. Cuando nosotros hablamos de fase aguda es en el primer momento que tenemos contacto con el paciente y la convaleciente entre 15 y 20 días posteriores. Luego viene, por supuesto, el aislamiento del virus o la detección del RNA a través de las PCR, la identificación de una secuenciación de virus salvaje. Eso es clave porque nosotros estamos dosando vacuna y sabemos cuál va a ser el virus vacunal. O sea, si no es de la cepa de Edmond-Bresabrek y es virus salvaje, sabemos que acá es un sarampión propiamente dicho. O un vínculo epidemiológico directo con un caso que haya sido confirmado por laboratorio, que vendría a ser el criterio epidemiológico. Entonces, el rol que tiene el laboratorio en todo esto es confirmar infección aguda de virus sarampión o rubiola, notificarlo inmediatamente al sistema, documentar el genotipo y cuál es el virus que está asociado a la transmisión, eso es importante, y a su vez participa en la vigilancia activa de lo que es la búsqueda activa por laboratorio, que es en la primera etapa, que es de rutina de vigilancia epidemiológica,
esto que es lo que hacemos nosotros normalmente, en el inicio del brote, porque el laboratorio es el que nos define el inicio del brote, y el laboratorio es el que nos define el cierre del brote. O sea que el laboratorio acá es clave en la vigilancia para que se inicie un brote o para que finalice un brote. Entonces sabemos que la búsqueda activa por laboratorio va a tener 4 ejes o pilares fundamentales que van a ser muestras de sueros de casos con fiebre y erupción, muestras con resultados de laboratorio negativos para arbovirus, que es la parte importante para dengue, chikungunya y zika, en donde se investiguen específicamente sarampión, muestras de casos que procedan de áreas en donde se confirmó un sarampión, y muestras que fueron obtenidas en los 30 días anteriores al caso índice, que es para hacer estudios retrospectivos. O sea que nosotros sin laboratorio no podemos hacer la vigilancia de todo esto. Básicamente, entonces, las confirmaciones se van a realizar a través de la IgM específica o de la IgG en la seroconversión, que era lo que conversábamos recién. Es importante para hacer la vigilancia virológica de brote, documentar cuál es el genotipo, de esa manera sabemos el linaje y la procedencia geográfica. Podemos evidenciar diferentes importaciones, pueden venir de Brasil, de Sudáfrica en algún momento, o en otro momento, en otro punto, documentar transmisión autóctona, si es el mismo genotipo o linaje que ha circulado en los últimos 12 meses, que es en el momento que tenemos que ver si estamos fuera de la certificación de la eliminación o no. Bien, ahora ya como conocemos más o menos de qué se trata este virus de sarampión, la enfermedad, las muestras, a mí me parece importante que al estar entre nosotros bioquímicos, bueno, primero conocer la etiología, la ubicación, digamos, del rol nuestro dentro del laboratorio y cuáles son las muestras del laboratorio, y una vez que ya tenemos presentado al señor sarampión, ahora saber qué pasa a nivel mundial, en América y en Argentina. Hay varios indicadores que son muy importantes a la hora de definir si la vigilancia, y acá hablamos de toda la vigilancia, es de calidad o no. La primera es la tasa de notificación, y cada jurisdicción, en el caso de nuestra provincia, debemos tener un 2 por 100.000 casos notificados por año de casos sospechosos. O sea, para una población de 1.400.000 habitantes, nosotros por año tenemos que estar entre los 28 y 30 casos sospechosos notificados. Luego tenemos que tener una investigación adecuada de todo el caso sospechoso desde el inicio hasta el fin, en más del 80% de los casos. Y hay 3 indicadores importantes que son exclusivos del laboratorio, que son las muestras adecuadas. Acá van a estar los laboratorios primarios que obtienen la muestra, en más del 80% deben estar adecuadas estas muestras. Luego está el tiempo que está transcurrido entre la toma de muestra y la recepción por laboratorio, también el mayor del 80% de los casos, y la emisión de los resultados, que es el tiempo transcurrido entre que el laboratorio de referencia recibe la muestra y produce el resultado. Todos estos indicadores tienen que estar por encima del 80%. Eso es lo que se evalúa siempre. El proceso de eliminación del sarampión ha tenido diferentes hitos o puntos en América. En el año 94 se plantearon las metas de eliminación del sarampión en las Américas, en el 24º Consejo Directivo de OPS, y ahí se formó el Programa Nacional de Erradicación del Sarampión en el 93. En el 2002 estuvo el último caso endémico en la región, en la zona de Venezuela. En el 2013 se trabajó con la meta de eliminación de rubiola y síndrome de rubiola congénito para el año 2010. En el 2009 estuvieron los últimos casos endémicos de rubiola y síndrome de rubiola congénita. En el 2011 el plan de acción para la verificación de la eliminación de sarampión, rubiola y el síndrome de rubiola congénita. En el 2015 el Comité Internacional de Eliminación declara la eliminación de rubiola y síndrome de rubiola congénita en las Américas, y en el 2016 hace lo mismo para el sarampión. Acá vemos los distintos hitos, puntos importantes a lo largo de toda esta historia, hasta la erradicación del continente americano del sarampión, que bueno, no fue tan definitivo porque hay casos.
Este es un mapa de lo que se observaba en el año 2012 con las diferentes metas a nivel mundial, en la región de las Américas, en Europa, en Asia del Este, en la región meridional, en África, etcétera, que tienen distintos puntos en los que avanzaban, pero este es el mapa actual que nosotros tenemos de sarampión, con un Brasil que tiene un importante número de casos, una zona de África central y acá en la parte de Asia, en India, Pakistán, que también tienen muchos casos, y acá tenemos países como Pakistán, Nigeria, Congo, Tanzania, que son países que están aportando muchísimos casos y que por supuesto todos los casos que estamos viendo en esta región del mundo son casos que están relacionados con la importación. Y acá algunos países europeos que tienen algún aumento. Para hablar del sarampión también tenemos que hablar de la mortalidad. Antes de la era de la vacunación había 2.600.000 muertes por año. Y en el 2016, hace poco más de 6 años, habíamos tenido 90.000 muertes por sarampión. Habíamos arrancado con más de 700.000 en el 2000 y luego de 16 años habíamos llegado a 90.000 y en el 17 se volvieron a subir a 110.000, o sea que sigue siendo un evento, una patología que tiene una alta mortalidad si es que no es manejada epidemiológicamente de forma adecuada. Este es el avance en el mundo de los casos de sarampión. América presenta acá muy pocos casos, el celeste clarito, todo está principalmente en África y algunos toques con Europa. Esto para mostrar las diferentes gráficas y cómo se observa el sarampión a lo largo del tiempo. No podemos ver unos cuantos días, sino que tenemos que ver, bueno, hasta ahora, hasta el día de la semana pasada, hasta el sábado de la semana pasada, está muy bien actualizado, donde, bueno, nosotros no tenemos casos en la región de las Américas, pero bueno, solamente tenemos casos importados. Cuando hablamos de este tipo de casos, son casos autóctonos. Aquí tenemos 3 momentos de sarampión, sobre todo los que tenemos que prestarle atención en esta región de las Américas. Hablábamos de Venezuela, que había erradicado el sarampión, pero con todos los problemas que sabemos que Venezuela ha tenido en estos últimos tiempos, Brasil, han aumentado los casos. Observen cómo tenemos zonas muy marcadas con casos de sarampión, pero Argentina tuvo en el año 2018 14 casos, en el 2019 106 casos y en el 2020 56 casos. Y estos son los mapitas argentinos donde los puse porque me interesa que veamos la parte de nuestra provincia, donde Salta en el año 2019, prepandemia, estábamos llegando a un estatus intermedio. Nos faltó un caso para poder estar en verde y lamentablemente en el 2020 hemos caído de nuevo, bueno, producto de la pandemia 2021 y estamos tratando de recuperarnos este año. Esta es la evolución con la vacuna, más o menos dentro de lo que hemos hablado y la cantidad de casos. Y la situación en Argentina en sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, que es lo que veníamos hablando en todas estas últimas diapos, pero bueno, para tener en cuenta que sarampión, el último brote lo tuvimos en el 97 al 99, con 66 fallecidos. En el 1998 se colocó la vacuna, la triple viral, en 2 dosis al año al ingreso escolar, o sea, fíjese, poco tiempo. Y el último caso endémico se dio en el 2000 en Córdoba, con rubiola más o menos lo mismo, y rubiola congénita también, que lo vamos a dejar para otra oportunidad. El plan de acción, básicamente, que tenemos hasta el 2023, y esto se tiene que renovar porque acá no estaba prevista la pandemia, es garantizar el acceso universal a los servicios de vacunación contra sarampión y rubiola a la población meta del programa rutinario de vacunación y otros grupos de edad de riesgo, fortalecer las capacidades del sistema de vigilancia epidemiológica sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, y establecer mecanismos estándares para brindar una respuesta rápida frente a los casos importados y los casos sospechosos, y allí tienen un rol clave en los equipos ERRA, equipos de respuesta rápida. Tenemos una legislación que nos garantiza el derecho a la vacuna y la obligatoriedad para tenerla. Y finalmente, un resumen que a pesar de los alertas y de todo lo que se está haciendo, en nuestros países en los últimos años, en los últimos casos endémicos se registraron en el año 2000,
A partir de la eliminación hasta diciembre del 2018 se confirmaron 43 casos. Las epidemias que se produjeron fueron en 2010 con inicio asociado al Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica, del Mundial de Sudáfrica. En el 2018 hubo 3 brotes importantes en la ciudad de Buenos Aires. En el 2019 se confirmaron casos que estaban relacionados con Hong Kong, Brasil y Rusia. Y en el 2022 tenemos este caso importado, o sea que nunca estamos, digamos, alejados del sarampión. Básicamente la vigilancia, esto es para finalizar, es sospechar en todo paciente con fiebre y exantema la presencia de sarampión y la investigación, y que se debe notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0. Tener en cuenta todo lo que es el diagnóstico diferencial de las 4 entidades que componen la enfermedad febril exantemática, que aquí se las dejo para los que quieran consultar, de sarampión, rubiola, las rubiolas del herpes virus tipo 6 o el eritema infeccioso del papiloma B19. Y no nos olvidemos de que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con dengue, chikungunya y zika, sobre todo cuando estas pruebas son negativas. Bueno, con eso muchas gracias. Espero que nos haya sido, digamos, de utilidad todo esto que hablamos del sarampión, así que bueno, ahora creo que les tengo que dar la palabra a las preguntas. Me dicen que bueno, tenemos que hacer las preguntas, bueno, no sé cómo será el mecanismo de preguntas, así que ustedes me dicen. Vemos acá en el chat. Bueno, entonces ahí vamos a tener que poner los lentes porque la letra del chat es chiquita. Bueno, acá de Tucumán. No, aparentemente son todos saludos, nomás que veo acá. Sí. Bueno, acá hay preguntas. Bien. Entonces, pasando a las 48 horas ya no se puede más utilizar para su análisis. No, pasando a las 48 horas tenemos que, interpretamos que pasando a las 48 horas del envío de las muestras, nosotros tenemos que garantizar la refrigeración por otros medios, utilizando menos 70 o menos 20, por eso decía que nos comuniquemos con el laboratorio de referencia para que nos digan qué es lo que vamos a hacer en esos casos. Luego dice, ¿después de cuánto tiempo de la aplicación de la vacuna deja de aparecer la IgM positiva? Prácticamente, muy buena, excelente la pregunta esa, porque hasta un año podemos tener nosotros vestigios de anticuerpos IgM. Por eso es muy importante cuando nosotros tomamos la toma, digamos, la muestra, tenemos el paciente, consultamos cuándo ha tenido la vacuna, porque si esa muestra es positiva, lamentablemente nosotros con IgM no podemos diferenciar si se trata de virus salvaje o de virus vacunal. Y lo que tenemos que hacer es buscar el aislamiento etiológico a través de algunas de las otras muestras que habíamos dicho. Bueno, a ver, muy buena la charla, bueno, muchas gracias a ustedes. Excelente, muchas gracias. ¿Se observó en nuestro país algún riesgo significativo relacionado a la tendencia de muchas personas que no vacunan a los niños? Sí, eso es un riesgo permanente que nosotros tenemos. Sabemos que existen grandes grupos que por ahí tienen una idea diferente respecto a la vacunación, sobre todo a la del sarampión, que en algunas situaciones la relacionan con determinadas patologías, y que bueno, sería cuestión de tratarlos y de hablar, conversar con ellos. Así que no, sí tenemos las amenazas, se encuentra esto en diferentes puntos del país. Bueno, acá un saludo desde Paraguay, así que muchísimas gracias por comunicarse desde Paraguay. Bueno, todos son saludos. Acá IgG es informado también en el sistema CISA o IgM. No, todo se tiene que informar en el sistema, en el CISA, en el SNVS 2.0.
Todo debe ser informado porque, como ustedes habrán visto, todas las determinaciones forman parte de lo que es la evaluación de calidad de vigilancia. Lo que sí tendríamos que ver en el caso de las IgG, si realizan test de avidez para ver cómo está en el sistema. Si quieren alguna consulta puntual, ahí tienen el mail o a través del link del colegio les dejo el mail mío, pueden consultar y que me olvidé de ponerlo acá, pero ya lo vamos a agregar para que tenga el mail por cualquier consulta. Muy bien, muy informativa y productiva. Uno nunca termina de aprender algo nuevo. Así es, uno nunca termina. Ahora tenemos la viruela del mono, así que calculen que siempre tenemos algo para hacer, así que si no sería la vida muy, muy aburrida. Al hisopado nasofaríngeo también se lo realiza en niños. No, también excelente su pregunta. Utilizamos las mismas normas o reglas que para el virus respiratorio. En los menores de 6-7 años lo que preferimos es el aspirado nasofaríngeo. Sabemos que eso nos da una muestra de mejor calidad, con una mayor cantidad de células epiteliales, y el hisopado nasofaríngeo lo dejamos para niños de 6 años o más. Así que bueno, esa es la respuesta para la colega de Rosario, Carla Uber. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que acá hay otra más. Bueno, saludos desde Buenos Aires, excelente charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar, por tener diferentes provincias y de otros países, así que bueno, excelente. Agradecer al Colegio Bioquímico, bueno, de que siempre nos tienen presente, que podemos repicar todos estos temas y realmente, bueno, es una oportunidad para dar a conocer y para nosotros, desde el punto de vista de la vigilancia, reforzar los equipos de salud con capacitación y con tener todos estos temas al día, es muy importante. Así que bueno, muchas gracias, que tengan una excelente jornada y un buen resto de semana.